Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Estamos de vuelta para seguir con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte 29. Así Como mismo. siempre recordamos, estos dichos y frases inicialmente fueron shorts o cápsulas cortitas en las cuales vos explicabas cómo se pronunciaba, cómo se decía La expresión. la expresión, exactamente. Sí, la expresión, ¿verdad? Para dar a entender lo que uno quiere. Ujú. Y lo escrito era realmente muy, muy breve. Sí, era no da meramente- posibilidad de entender mucho. Era muy rápido y justamente la gente nos reclamaba eso. ¿Por qué tan rápido? Bueno, era solamente un muestreo. Ahora estamos aquí para explicar a profundidad y para que puedan entender el significado y en qué ocasión o situación Usar. se usan los dichos y frases. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primero, el oparei. O parei. Eso es muy común. Sí. Y tal cosa, o parei. Mm, Acabó. mm, Acabó en la nada, pasó al olvido. mm, Cuando una actividad, algún proyecto, se diluye, se esfuma, se abandona generalmente por falta de interés, mm, por falta de entusiasmo y muchas veces por falta de credibilidad a mí. Entonces, oparei. oparei. Nadie dice más nada, todos se callaron, nunca más se habló del asunto. Mm, Así mismo. Eso oparei. es oparei. Perfecto. La siguiente. Aishen Yaranga. Aishe yaran. Yaran. Aishe yaran. Y mira que me dijiste. Yo también decía Aishe ya, Aishem yaranga. Y no es pero así. es Aishe yaran. Muy sin bien. la M. Sin Sin la la N. Sin la N. Perfecto. Bueno, esta palabra es el famoso poriajubereco, o sea, la compasión, la piedad, que se exterioriza diciendo, Aishe yaran, es lástima. Es una expresión de pena, lástima por alguien que tal vez está pasando por una situación difícil. Pero también se usa en otro sentido, cuando hay enojo, discordia, despecho, un rompimiento de un noviazgo, por ejemplo, se usan son de burla. Porque uno dice algo del otro, dice, ay, sí, yaranga. ¡Ja! El famoso, ¡ja! Es la rúbrica. Ay, sí, yaranga. ¡Ja! Qué pena me das. Qué Es pena eso. me das. Sí, qué pena me das. Qué penita me das. Te tengo lástima. También en ese entonces. En ese sentido también en forma ponzoñosa, como se dice. Eso, es una compasión Es un venenito. maliciosa, ponzoñosa, ñaña. Ahí está, El ñaña la cuña. ñaña. Y ñaña la cuña. Bueno, sí. Bueno, la siguiente, otro que usamos muchísimo, el famoso nangana. Nangana. Sí. Que no tiene credibilidad, el famoso no te creo. Nangana. Nangana, no te creo. Es cortito. Así nomás. Perfecto. Sí. Y ahora el otro que también es cortito, pero nambrena. Nambrena. Es Sí. prácticamente la misma cosa. Para mí Sí. es más. Curiosamente yo no encontré en el diccionario nambrena. No, pero usamos mucho. Usamos mucho y yo creo que es un poco una desviación del nangana, nambrena, porque Sí. generalmente vamos modificando, Sí. no sé, de acuerdo a qué se debe, ¿no? Pero uno va variando muchas veces las expresiones y es más o menos lo mismo. Deja de mentir, déjame en paz. Nambrena. Déjame en paz. Ah, nambrena. Es así mismo. Nambrena, déjame en paz. Perfecto. Y el último. Neike. Neike también tiene, yo creo que dos formas de aplicar el neike. El neike es una expresión de ánimo. Neike ñamopo aña neneta. Neike ñamuñan mundaja. Neike. Es una expresión de ánimo. Vamos, arriba. Y está también la otra que se usaba cuando era cotidiana la explotación del hombre en los yerbales del Alto Paraná, Arami. Los mensú sufrían mucho
al son del látigo, del latigazo. Entonces era Neike, Neike, y al latigazo, y los hombres llevaban 2, 3 veces su peso en las espaldas, las ramas de los gajos cortados de yerba mate. Verdaderamente era una situación esclavizante, eran esclavos prácticamente. Y esta palabra mensú, a mí me comentaron que viene de mensualero. Cobraban supuestamente su salario, su sueldo a fin de mes. Pero yo escuchaba en los talleres, en el taller de mi padre, cuando se reunía con los amigos a tomar tereré en el verano y mate en el invierno, yo escuchaba que comentaban de que cuando se arrimaban para recibir su salario, su sueldo, había un piso falso. Entonces, con una palanca activaban y ese piso falso se abría y la persona iba a parar al río Paraná. Es lo que yo escuchaba que comentaban. ¿Qué grado de verdad habrá habido? No sé. Y eran los capangas, se los llamaba capangas, aquellos hombres que a latigazo los movía. Muchos morían en el intento. No se alimentaban debidamente, no descansaban lo suficiente, y el reviro, que es también un plato muy conocido, era lo que comían, ¿verdad? Lo que podían comer, lo que alcanzaban a comer. Es un plato que se prepara con harina de trigo, sal y grasa de cerdo o de vaca, lo que había, y agua. Se preparaba como una masa que luego se cocinaba en una olla, en una olla, porque en esa época se usaban las ollas de hierro. Sí. Y a medida que se iba secando, se iba golpeando con un palo, ¿verdad? Una espátula para ir partiendo. Yo nunca comí el reviro, pero sé que hay muchas familias que recrean esa comida y siguen yo haciendo. Tengo una amiga que hasta hoy día la mamá hace, y es rico, pero es rico, pero claro, y eso les quedaba en el estómago todo el día. Para mí era un trabajo forzado. Sí, era lo único que les duraba también seguramente. Justamente Ramón Ayala compuso una canción que se llama El Mensú, y que dice en una parte: Neike, Neike, el grito del capanga va resonando. Neike, Neike, fantasma de la noche que no acabó. Y sigue la canción. Es una canción tristísima, pero describe, yo creo que bastante fielmente la vivencia de esos hombres, que fue yo creo que es una parte negra de la historia de nuestro país. Qué fuerte esta frase, entonces. Y bueno, con esto terminamos la parte número 29 de los dichos y frases de los paraguayos. Por este capítulo vamos a recordar las redes sociales igualmente para que la gente pueda vernos, escucharnos, ver los demás videos que tenemos, porque la verdad es que tenemos un montón de videos los cuales pueden ahí ver y seguir alimentándose un poco de todo lo que ya fuimos subiendo. Entonces recordar, vos estás en Facebook como @BettyFigueredoOficial, en Instagram estás como @BettyFioficial, en TikTok estás como @BettyFigueredo01. Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. Y por supuesto en el canal YouTube que estás como @BettyFigueredoOficial también. También tenemos la página web que es www.bettyfigueredo.com, donde está toda la historia de tu carrera artística, todo lo que necesiten saber está ahí. Y si quieren comunicarse con nosotros, también pueden comunicarse a través de la página web o en las diferentes redes sociales, que dejamos también un número de WhatsApp de la productora, donde pueden dejar mensajes. Exactamente, porque esas líneas no se atienden, pero igualmente con mucho cariño vamos respondiendo a la medida que de nuestras posibilidades, sobre todo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por eso. Gracias por los mensajes que nos dejan. Muchas gracias. Tanto en el celular como en las diferentes redes sociales, en el Messenger, en todos lados estamos súper contentos. Imaginan la importancia que tiene para nosotros esas respuestas, esos comentarios, porque nos ayudan también a corregir muchas cosas y a crecer. Y bueno, son aportes que valoramos mucho. Y cuanto más comentarios, también es como que todo fluye diferente, y si comparten mucho mejor, ¿verdad? Justamente lo la que iba a decir. La gente que te menciona
¿verdad? El famoso @ que ponen en sus historias y nos ayudan un montonazo porque otras personas también ven. Así mismo a mí. Y de esa manera también vamos creciendo en la medida que se va compartiendo y se va publicando. Entonces nos dan la posibilidad de poder seguir creciendo también nosotros en todo esto que es un trabajo realmente apasionante y que vos más que nadie sabes ahora mismo que sos vos la que estás lidiando con la edición, con el subtitulado, que es verdaderamente, por más de que subtitula automáticamente, pero a veces nos causa tanta gracia. Se hace todo a mano, como se dice, porque la maquinaria o la tecnología o la inteligencia artificial no. Es el hombre el que hace el trabajo final y fino, ¿verdad? Totalmente. Que es donde uno se da cuenta de que nunca va a ser totalmente la inteligencia artificial, sino siempre hay un hombre detrás de eso, ¿no? Totalmente. Hombre, ¿verdad? Hombre-mujer. Bueno, y con esto entonces terminamos este capítulo de vivencias con dichos y frases de los paraguayos en su parte 29. Nos vemos a la próxima. Así será, si Dios quiera.